¿Alguna vez te has detenido a observar tu reflejo, no deprisa, como lo haces cada mañana frente al espejo para corregir un mechón o ajustarte el cuello de la camisa, sino de forma lenta, deliberada, casi como un forense examinando un cuerpo? ¿Te has preguntado en ese instante de quietud si lo que ves ahí, esa máscara de carne que se supone es tuya, es realmente la única que habitas, o si acaso es solo el rostro que te tocó usar hoy? Si lo has hecho, entonces estás listo para entender el verdadero terror, el que no viene de las sombras que se mueven rápido, sino de la quietud absoluta y de la sospecha íntima de que has sido reemplazado. Y si estás solo ahora, si la casa está en silencio y sientes ese frío absurdo en la nuca, te pido que te quedes conmigo, que no te vayas, porque lo que vas a escuchar es la historia de cómo la desconfianza puede convertirse en una enfermedad que carcome el alma, y sucedió hace mucho tiempo, en un lugar donde la niebla y la tradición eran más densas que la ley. Hablamos de Michoacán, de 1909, no de la Michoacán que conoces por las postales y los centros históricos, sino de aquella que permanecía oculta, pegada a la tierra, gobernada por los ciclos de la siembra y por los temores ancestrales. El aire era pesado, cargado de humedad y del aroma a pino y a leña quemada, una dulzura engañosa que escondía la aspereza de la vida. En aquel año, la revolución aún era un rumor distante, una promesa violenta en boca de los agitadores del norte, pero en los pueblos cercanos al lago de Pátzcuaro, la gente ya vivía bajo su propia especie de guerra fría, una que se libraba en el interior de las casas. Piensa en una comunidad pequeña, como Santa Clara de los Sauces, un lugar donde todos se conocían, o al menos creían conocerse. Un lugar donde la identidad era tan fija y tan inmutable como las montañas que los rodeaban. Ahí, cada uno era hijo de su padre, esposo de su mujer, dueño de su sombra. No había espacio para la duda, hasta que Elías la trajo. Elías no era de ahí. Había llegado hacía unos 5 años buscando paz después de un desengaño en Morelia. Era un hombre parco, de manos fuertes y mirada siempre baja, el tipo de persona que parece cargar el peso de una confesión que nunca hará. Se dedicaba a la carpintería y sus muebles eran sólidos, honestos, pero él mismo era todo lo contrario, frágil e inestable por dentro. Lo que distinguía a Santa Clara de otros pueblos era el lago. No era un lago grande y abierto, sino más bien una cuenca profunda, casi siempre cubierta por una neblina perezosa que lo hacía parecer más un pozo sin fondo que una fuente de vida. Lo llamaban localmente el lago oscuro, no por el color de sus aguas, que eran de un verde ceniza, sino por lo que se decía que contenían, la memoria de las cosas perdidas. Desde niño, a Elías le habían advertido sobre las aguas estancadas, sobre el peligro de mirarse demasiado en ellas, porque los reflejos, le decían, son ladrones sutiles, se llevan un poco de tu alma cada vez que te contemplas. Pero en el lago oscuro, la advertencia era distinta. Si te inclinabas en el momento equivocado, a la hora muerta el lago no robaría tu alma, te devolvería la ajena. Durante años, Elías ignoró esas supersticiones. Eran habladurías de viejas, cuentos para mantener a los niños lejos de las orillas fangosas. Él trabajaba, comía, dormía, vivía la rutina que es la anestesia contra el miedo. Pero una noche de invierno, una noche donde la luna parecía haberse negado a salir, esa rutina se rompió con un golpe sordo en su propia mente. Había estado terminando un pedido grande. La madera de fresno era dura y resistente, y el trabajo lo había mantenido despierto hasta que el reloj de la iglesia, ese reloj viejo y oxidado que siempre estaba un poco adelantado, dio las 3:10 de la mañana. Si alguna vez has trabajado solo en la noche,
sabes que hay un silencio que no es ausencia de ruido, sino presencia de todo lo que no se debe nombrar. Elías lo sintió. Salió al patio trasero para orinar, y la tierra bajo sus pies estaba húmeda y fría. La noche era un terciopelo negro. Al fondo del patio tenía un barril de agua de lluvia, lleno casi hasta el borde. Por pura inercia, se acercó a lavarse las manos, quitándose el aserrín pegado a la piel. Y ahí fue cuando ocurrió el primer deslizamiento. Se inclinó sobre el barril. En lugar de la figura borrosa y oscura que esperaba ver en el agua inmóvil, limpia y fría, vio algo con una claridad espantosa. Su rostro estaba ahí, o al menos parecía estarlo. Pero no era el rostro de Elías. No era un monstruo. No había cuernos ni ojos rojos. Era un rostro perfectamente humano, un rostro de hombre, de su edad, pero con una nariz ligeramente más ancha, una cicatriz fina sobre el labio inferior que él no poseía, y lo que lo paralizó por completo, unos ojos que miraban hacia atrás con una expresión de profunda, insondable tristeza, que definitivamente no era la suya, pues Elías, si bien melancólico, nunca había conocido tal grado de aflicción. El tiempo se detuvo. Elías no respiraba. La imagen en el agua no era un truco de la luz, porque no había luz, solo la tenue plata robada de las estrellas. Él se quedó inclinado, la espalda tensa, sintiendo un escalofrío que no provenía del frío, sino de la comprensión visceral de que había otra persona, otro él, mirándolo desde abajo. Sacudió la cabeza, se irguió de golpe y la imagen se rompió en círculos concéntricos. «Cansancio», se dijo. «Son las 3 de la mañana, estoy exhausto». Volvió a inclinarse, esta vez con precaución, casi con miedo de profanar esa superficie acuosa. Su reflejo regresó, pero era el suyo, el rostro familiar, aunque pálido por el miedo, sin cicatriz, con sus propias arrugas y la expresión tensa que le era característica. Exhaló, aliviado, riñéndose internamente por dejarse llevar por cuentos de viejas o por la falta de sueño. Se lavó las manos rápidamente y regresó a la carpintería, jurándose que se iría a la cama de inmediato. Pero la semilla ya había sido plantada. ¿Qué era la identidad, si se podía perder por un instante en un simple barril de agua? Si un reflejo podía ser falsificado, ¿qué garantía tenías de que la persona que te hablaba, que te sonreía, no había sufrido el mismo deslizamiento, el mismo cambio sutil e imperceptible? Esa noche, Elías no pudo dormir, y aquí es donde te invito a quedarte, a bajar el volumen de tu mundo, si es que tienes el valor, y a escuchar hasta el final, porque esta historia no trata sobre lo que Elías vio, sino sobre lo que Elías creyó a partir de ese momento. Esto es crucial si quieres entender el verdadero horror de la usurpación de rostro. Si has llegado hasta aquí, si te sientes incómodo y sigues escuchando, significa que la historia ya te ha marcado. Y que quizás también has sentido esa punzada de duda sobre la persona que duerme a tu lado. Si te atreves y si quieres descubrir cómo termina este pacto silencioso, debes asegurarte de suscribirte y activar las notificaciones. Es la única forma de garantizar que las próximas partes lleguen a ti. Porque a partir de ese momento, Elías ya no se sintió seguro en Santa Clara de los Sauces. El hombre que había visto en el barril era su vecino. Lo sabía, no sabía cómo, pero esa nariz, esa cicatriz, pertenecían a don Silvestre, el panadero del pueblo, un hombre silencioso y respetado que vivía a 3 casas de la suya. Y aquí viene el terror lento. Elías empezó a observar a don Silvestre. Al principio era simple curiosidad, lo veía hornear, lo veía caminar a la iglesia, todo normal. Silvestre era Silvestre. Pero un martes por la mañana, Elías se acercó a comprar unos bolillos. Mientras Silvestre le entregaba el pan envuelto en papel estraza, Elías se inclinó ligeramente.
buscando la cicatriz bajo la tenue luz de la panadería. Estaba ahí, fina, casi invisible, justo sobre el labio. «Buenos días, Elías», dijo Silvestre con su voz áspera, siempre la misma. Elías apenas pudo responder. Tartamudeó un «buenos días, don Silvestre», y se fue a toda prisa, el pan caliente quemándole los dedos. En su casa tiró los bolillos sobre la mesa. No tenía hambre. Tenía una pregunta que taladraba su cordura. Si ese rostro estaba en el agua, ¿por qué estaba también en la calle, sobre el cuerpo de don Silvestre? La lógica le gritaba. Fue un malentendido, un reflejo sucio, una alucinación, pero la sensación visceral que tuvo ante el barril, la frialdad de ese rostro triste, era demasiado real, demasiado específico. Si el lago o el barril, o cualquier agua quieta en ese pueblo, te devolvía un rostro equivocado, significaba que ese rostro estaba flotando, esperando ser recogido. Pero si ya pertenecía a Silvestre, ¿qué significaba que el agua lo ofreciera a Elías? ¿Era una advertencia o una invitación? La paranoia creció de forma exponencial. Elías empezó a evitar el agua. No usaba el barril. Solo bebía de cántaros tapados. Se afeitaba a tientas, sin mirar el pequeño espejo de estaño que tenía colgado. La vida se volvió una serie de precauciones contra la revelación. Pero el pueblo de Santa Clara de los Sauces seguía su ritmo lento y opresivo. El rumor sobre el lago oscuro, que antes era una leyenda inofensiva, comenzó a tomar una forma nueva y aterrorizante en la mente de Elías. Recordó los cuentos. Los muertos en el lago no se ahogaban, se disolvían lentamente. Y si tenías la mala suerte de mirarte en ese preciso instante en que la identidad de alguien se fundía con el agua, podías recoger o contagiarte de ese rostro flotante. Elías comenzó a observar a todos. Su vecina, la señora Candelaria, que vendía atole y tamales, de repente parecía tener la barbilla demasiado pronunciada. Su comadre, doña Josefina, que siempre había tenido ojos de miel, juraría que ahora sus ojos eran de un verde opaco. Eran cambios mínimos, microscópicos, que si los señalaba en voz alta, cualquiera lo tomaría por un loco. Y eso era precisamente lo que lo aterrorizaba. ¿Estaba perdiendo la cabeza? ¿O la gente de Santa Clara estaba cambiando lentamente de cara, como si se hubieran puesto máscaras ligeramente diferentes cada día? Lo peor es que Elías no podía saber si el rostro que había visto en el barril era un futuro rostro de Silvestre, un rostro pasado de Silvestre, o tal vez el rostro verdadero de Silvestre. Aquel que había sido arrebatado y reemplazado por la versión que todos conocían. Y si Silvestre había sido reemplazado, ¿cuándo había pasado? ¿Hace un año? ¿Desde que nació? La duda se volvió un motor. Elías necesitaba ir al lago oscuro, no para ver su propio reflejo, Dios lo libre, sino para ver el reflejo de Silvestre. La noche del siguiente sábado era la más oscura de la semana. Santa Clara dormía bajo un manto de ceniza fría. Elías tomó un farol de aceite y salió. Se puso su abrigo más grueso. Caminó por las calles de tierra, sintiendo el silencio como una amenaza física. Se sintió como un ladrón de tumbas, y de cierta forma lo era. Iba a robar la verdad. La casa de Silvestre estaba oscura. Elías se escondió detrás de un gran laurel esperando. Las horas se arrastraban con la lentitud letal de un sueño febril. Finalmente, justo cuando el cielo empezaba a sugerir la llegada del amanecer, Silvestre salió. Llevaba una cesta de mimbre vacía y se dirigía, como siempre, a recoger sus provisiones. Pero no fue hacia el camino principal del pueblo, fue hacia el camino opuesto, el camino que llevaba directamente al lago oscuro. Elías sintió un nudo helado en el estómago. Silvestre nunca iba al lago. Nadie iba al lago a esa hora, salvo para rituales que nadie quería mencionar. Lo siguió, manteniendo una distancia prudente. El camino se hizo difícil.
lleno de raíces torcidas y piedras cubiertas de musgo. El aire se hizo más frío, y el olor a pino fue reemplazado por el hedor a cieno y agua estancada. La niebla se hizo densa. Silvestre, una figura oscura y sin prisas, llegó a la orilla. El lago era invisible bajo la niebla, solo se percibía su presencia por el sonido melancólico del agua lamiendo la tierra. Silvestre no parecía tener miedo. Caminó hasta el borde sin dudar, soltó la canasta y luego se arrodilló. Elías se agazapó detrás de unos arbustos de zarzamora, las espinas rasgándole la ropa, pero el dolor era un recordatorio bienvenido de que seguía siendo real. Don Silvestre se inclinó lentamente sobre la superficie de la laguna. No hizo ruido, se quedó ahí, inmóvil, mirando hacia abajo. Elías contuvo la respiración. Esto era, la verdad. El lago, que siempre había parecido muerto, comenzó a moverse sutilmente. La niebla sobre la superficie se arremolinó, formando un pequeño remolino justo frente a la cara de Silvestre. Y luego, lentamente, el reflejo se formó. Elías vio la imagen. Era Silvestre, sí, el panadero con su rostro ancho y su cicatriz. Pero el reflejo no era una simple copia invertida. El reflejo sonrió. Pero don Silvestre, el hombre arrodillado en la orilla, no sonreía. Su rostro real estaba en blanco, inexpresivo, como si estuviera esperando. La sonrisa en el agua era amplia, demasiado dentada, y no llegaba a los ojos del reflejo, que permanecían sombríos y vacíos. En ese momento Elías no sintió el terror de ver un demonio. Sintió el terror del desajuste. Era como ver una película donde el sonido y la imagen están desfasados. El rostro de Silvestre estaba ahí, pero la emoción que le correspondía estaba en otro lado, en la superficie del agua, retorcida y burlona. Y de repente el reflejo habló, no con un sonido que pudiera oírse en el aire, sino con una resonancia gutural que atravesó el agua y entró directamente en la cabeza de Elías. «¿Me estás buscando?» Elías retrocedió, su corazón latiendo como un tambor frenético. Tropezó con una raíz y cayó al suelo fangoso. El farol se apagó, dejando la oscuridad más densa que antes. El ruido de su caída fue suficiente para romper el ritual. Silvestre se irguió de golpe, girando la cabeza hacia el sonido con una velocidad antinatural. No parecía preocupado, ni sorprendido. Parecía saber que alguien estaba ahí, observando. Elías se quedó inmóvil en el lodo, suplicando internamente a la noche que lo hiciera invisible. Silvestre no se acercó. Solo se quedó mirando hacia el seto donde Elías se ocultaba. Y entonces, con una calma que era más aterradora que cualquier grito, don Silvestre se llevó una mano a la mejilla, justo donde estaba la cicatriz, y comenzó a caminar de regreso por el sendero. Elías esperó un tiempo que le pareció una eternidad. Cuando por fin se atrevió a levantarse, el aire había cambiado. Ya no era solo frío y húmedo, era invasivo, como si el lago hubiera exhalado sobre él. Regresó a su casa antes del amanecer, la imagen de la sonrisa desfasada grabada en su retina. Ahora lo entendía todo, o creía entenderlo. El lago no solo ofrecía rostros equivocados. El lago era un punto de encuentro donde los dueños reales de las caras venían a negociar con sus dobles. Y lo más terrible que había visto en el reflejo de Silvestre no era la sonrisa, sino la expresión del Silvestre real. Esa espera vacía, esa ausencia, como si el hombre estuviera esperando recibir una orden o una actualización de su propia identidad. Si tú también has sentido esa punzada de duda, ese miedo de que lo que te rodea no es real, déjame un comentario ahora mismo. Escribe simplemente «Lo escuché» o «No estoy solo». Necesitamos saber quién más está despierto. Elías supo que, a partir de ese momento, no solo debía desconfiar del agua, debía desconfiar de cada mirada, de cada gesto, y debía desconfiar de sí mismo.
porque la sonrisa que había visto en el lago era familiar, y por un instante terrible tuvo la certeza de que esa sonrisa, esa mueca de burla y tristeza, era la misma que había visto en el barril, pero no sobre el rostro de Silvestre, sino sobre el rostro que el agua había intentado entregarle. El rostro que él había reconocido como el suyo. Y si eso era cierto, si el lago lo había intentado convertir en don Silvestre, ¿quién era entonces el don Silvestre que acababa de irse? Y más importante, si el lago devuelve rostros equivocados, ¿a quién le devolvería el rostro de Elías si éste desapareciera? ¿Nunca te has preguntado cómo se siente que tu propia cara sea prestada? Pero estoy seguro que si te acercas ahora a cualquier superficie reflectante, aunque sea la pantalla apagada de tu teléfono, lo harás con la certeza de que el horror de 1909 en Michoacán no ha muerto, solo ha cambiado de lago y ahora espera en cada espejo. No te muevas. Mira bien, es la tuya, o te tocó usarla hoy. Y si miras el reflejo de la persona que tienes cerca, te lo suplico, no la dejes sonreír sola. ¿Alguna vez te has quedado mirando fijamente a tu reflejo, justo después de despertar, y por un instante helado has dudado de que esa cara realmente fuera tuya? No por cansancio, sino por una disonancia profunda, como si ese rostro que te devuelve la mirada estuviera esperando el momento exacto en que parpadees para ocupar tu lugar por completo. Si lo has sentido, entonces ya tienes una pequeña llave para entender el infierno silencioso que comenzó a consumir San Pedro Itzicán en aquel Michoacán de 1909. El pánico inicial, el de la incredulidad y el terror manifiesto que se sintió al borde de las aguas, se transformó rápidamente en algo mucho más corrosivo, la parálisis social. El lago, que había sido el corazón palpitante del pueblo, la fuente de sustento, el lugar donde se lavaba la ropa y se compartían los secretos bajo el sol inclemente de la tierra caliente, se convirtió de la noche a la mañana en una cicatriz abierta en la geografía del alma de San Pedro. Los caminos que llevaban a la orilla, antes desgastados por el paso constante de pies descalzos y guaraches, empezaron a llenarse de maleza. Nadie se acercaba. Nadie se atrevía siquiera a mirar la línea del horizonte en esa dirección, como si la mera vista pudiera conjurar el rostro equivocado que se escondía en la memoria colectiva. La quietud de esas aguas, antes fuente de vida y chismes compartidos, ahora era un pozo sellado por el pánico, un espejo oscuro que la comunidad entera había jurado nunca más desafiar con su presencia. Pero lo peor no era el abandono físico del lago, sino la invasión psicológica que había iniciado. Recuerda que en la primera parte hablamos de Elías, el carpintero, el primero en sufrir el intercambio de identidad. Él había visto la cara de un hombre que no conocía, un rostro duro, con una barbilla partida y ojos eternamente entrecerrados por un sol que quizás nunca le había dado. Elías no se volvió loco de repente. El horror fue una marea lenta. Al principio solo era una incomodidad. Él se tocaba la barbilla constantemente, buscando esa hendidura que sabía que no tenía, pero que sentía vibrar bajo su propia piel. Dejó de reír con la boca abierta, porque la risa de Elías era franca y sonora, y la cara que había visto le devolvía una mueca seca, una especie de burla sofocada que parecía exigir silencio. Los vecinos notaban los cambios. Primero, era la forma en que Elías se movía. Antes, un hombre rápido y eficiente, ahora se arrastraba, con el peso de alguien que lleva encima más años de los que realmente tiene. Luego su voz, su tono que había sido cordial y directo, se hizo áspero, casi rasposo, como si estuviera hablando con la garganta de un extraño. Y la mirada, órale, la mirada de Elías ya no te veía a ti, te traspasaba, buscando algo que se había quedado varado en algún punto entre su ojo y el agua.
Lo terrible no era que Elías hubiera visto otro rostro. Lo verdaderamente perturbador, lo que le robaba el aliento a la gente en el mercado, era que Elías se estaba convirtiendo en el hombre de la barbilla partida. Estaba adoptando sus gestos, su desconfianza, su manera de sentarse al sol con los brazos cruzados y la cabeza gacha, como si estuviera esperando un juicio que le era ajeno. La gente ya no le decía Elías, le llamaban el de la cara prestada, pero solo en susurros. Porque en San Pedro se había instalado una verdad prohibida. Si mirabas lo suficiente al hombre equivocado, podías terminar siendo el hombre equivocado. Aquí es donde la historia se vuelve íntima, casi una advertencia personal para ti que me estás escuchando en la oscuridad. Si sientes este frío que no es del clima, si la incomodidad ya te está picando la nuca, escucha con atención y no te muevas. Esto no es solo una historia de 1909, es una anatomía del miedo a perder quién eres. Si este silencio te está incomodando, es porque ya entendiste el pacto. Tienes que quedarte hasta el final, hasta que revelemos la verdadera naturaleza del lago, y suscríbete, porque lo que estoy a punto de contarte no se cuenta en voz alta. Es un secreto que debe susurrarse para no despertar lo que yace dormido en las aguas. La gente de San Pedro trató de encontrar una explicación lógica, pero 1909 no ofrecía muchas herramientas contra lo que se sentía como una maldición bíblica. Los ancianos, las pocas veces que se atrevían a hablar, recordaban historias de la época prehispánica. Cuentos sobre espejos de obsidiana que los dioses utilizaban para robar almas o para mostrar caminos que no debían tomarse. Decían que el lago no era simplemente agua, sino un portal, un ojo que miraba a otra parte, a otro tiempo o a otra realidad que se había cruzado por error con la nuestra. ¿Te imaginas la tortura? Vivir sabiendo que la persona que ves en la calle, que te sirve el atole o que repara tu techo, es solo una cáscara que está siendo habitada lentamente por un fantasma facial. Hubo una mujer, doña Remedios, la panadera del pueblo, conocida por su carácter vivaz y sus trenzas siempre apretadas. Ella se había acercado al lago sin saberlo, a lavar unos trapos, y vio el rostro de una niña pequeña, una chiquilla que no tendría más de 6 años, con unos ojos enormes y asustados, y una herida supurante justo debajo del mentón. Doña Remedios era una mujer robusta, de voz grave. Días después de la visión, su voz empezó a chirriar. Intentaba hablar, y de su garganta salía un gorjeo agudo, casi infantil, mezclado con un hipo constante y tembloroso. Su cuerpo seguía siendo el de la panadera, pero sus movimientos eran espasmódicos, llenos de la energía nerviosa e incontrolada de una niña asustada. Lo más desgarrador era su pánico ante la luz brillante. Siempre buscaba las sombras, la esquina más oscura de su patio, como si la herida invisible en su barbilla doliera bajo el sol. El pueblo reaccionó de 2 maneras: la evitación radical y el juicio silencioso. Los afectados, los que habían sido marcados por el reflejo, eran tratados como leprosos de la identidad. La gente les entregaba dinero sin tocarlos, les vendían comida envuelta en papel grueso para evitar el contacto de la mirada y se santiguaban 3 veces al pasar junto a ellos. Pero el horror se filtró. Empezó a suceder algo más sutil. La gente sana, la que no había mirado el lago, empezó a dudar de sí misma. ¿Cómo saber que el rostro que yo veo en mi espejo de bolsillo es el correcto? ¿Y si el lago no solo roba, sino que también reorganiza? ¿Y si mi propia cara, la que creo que es mía, no es más que el resultado de un intercambio anterior que olvidé? ¿Qué haces, dime, cuando lo más fundamental, la cara con la que naciste, de repente se vuelve negociable? La tensión se hizo tan densa que el padre Julián, un hombre de fe inquebrantable pero de espíritu práctico, tuvo que intervenir.
No podía permitir que la histeria devorara a su rebaño. Mandó traer agua bendita de la iglesia, no solo un poco, sino cántaros enormes. Su plan era exorcizar el lago, devolverle la pureza, sellar ese portal con la palabra de Dios. Lo que sucedió ese atardecer en la orilla del lago es una de las partes más oscuras de esta historia. El padre Julián, acompañado de 2 sacristanes temblorosos y una docena de hombres del pueblo armados con valor desesperado, se paró frente a las aguas quietas. Eran aguas de un tono oscuro, casi negro, bajo la luz moribunda del sol, sin brisa alguna que las perturbara. Cuando el padre Julián comenzó el rito, elevando el crucifijo de plata y recitando las oraciones de purificación, no hubo gritos ni fuego, ni la tierra se abrió. Solo hubo silencio. Cuando el padre roció la primera cubeta de agua bendita sobre la superficie, el agua del lago no reaccionó con vapor o rechazo, simplemente la absorbió. Pero lo que devolvió a cambio fue un sonido líquido, como un gorgoteo profundo y húmedo que no venía del centro del lago, sino que parecía surgir de la orilla misma, justo debajo de sus pies. Era un sonido que la gente describió después como un hambre mojada, el ruido que hace una boca enorme cuando mastica aire. El padre Julián, perdiendo la compostura por primera vez, miró hacia el lago esperando ver el reflejo de la cruz, el signo de la bendición. En cambio, en ese espejo negro, la cara que se reflejó no fue la suya, no fue la de Elías, ni la de la niña. Fue el rostro de la muerte, no un esqueleto, sino la personificación de la quietud definitiva. Un rostro sin rasgos, liso y brillante como piedra pulida, pero que de alguna manera transmitía un infinito agotamiento. Y entonces, el reflejo liso y sin facciones no solo se quedó en la superficie, sino que se multiplicó. Donde el Padre había arrojado el agua bendita, surgieron docenas de pequeños reflejos sin rostro, cada uno del tamaño de una moneda, flotando y mirando hacia arriba, hacia el cielo que se oscurecía. Parecían ojos de pez, pero inmóviles y vacíos. El padre Julián no pudo terminar el rito. Se dio la vuelta y se fue. La fe quebrada no por la falta de poder divino, sino por la indiferencia abrumadora del lago. El lago no estaba poseído, estaba vacío, y eso era peor. Estaba dispuesto a tomar cualquier cosa, cualquier identidad, para llenarse, y la fe humana no significaba nada para su hambre elemental. ¿Qué haces cuando lo sagrado no funciona? ¿A quién le rezas cuando tu propia cara te traiciona? Después de ese fracaso, la paranoia se transformó en resignación, y la resignación en locura camuflada. Los habitantes de San Pedro dejaron de mirarse a los ojos. Las conversaciones se hacían mirando al suelo, a los pies del interlocutor, como si al ignorar la cara pudieran negar la posibilidad de que no fuera la correcta. Los niños, los inocentes que aún no habían comprendido la geometría del horror, eran los únicos que señalaban abiertamente. Ellos no tenían el filtro de la decencia adulta. Cuando veían a don Fermín, el viejo comerciante que había visto el rostro de un joven desconocido con un tic nervioso en la mejilla, los niños señalaban y decían: «Ahí va el hombre que se muerde la lengua». Don Fermín, por supuesto, no se mordía la lengua, pero su rostro, sin que él lo notara, había adoptado ese pequeño y constante espasmo en el pómulo, replicando el tic del rostro ajeno que llevaba como una máscara de carne. Este es el mecanismo del horror que se incrustó en el pueblo. El lago no solo te mostraba una cara, te inyectaba la personalidad asociada a esa cara. Estaba forzando una metamorfosis. Y si estás sintiendo este frío que no es de noche, necesito que dejes un comentario simple. Solo di: «Los vi en el reflejo» o «No estoy solo». Es una forma de decirme que entendiste la gravedad de lo que estoy contando.
Y por favor, comparte esto con alguien que no debería estar viéndolo solo. La comunidad estaba muriendo por dentro, no por enfermedad, sino por la lenta desintegración de la autenticidad. La confianza había desaparecido. Las parejas se miraban en la cama, de noche, y se preguntaban: ¿el que duerme a mi lado es realmente mi esposo, o es Elías con el alma del carpintero atrapada y el rostro de otro hombre dominándolo? Había que entender que el terror de Michoacán en 1909 no era la criatura que sale de las aguas. No, el terror era el agua misma, el espejo primordial que se había roto, dejando entrar la posibilidad de que la identidad fuera un concepto tan frágil como el vapor. Y el clímax de esta segunda parte llega con la confesión final de un hombre llamado Silvestre, un pescador que había intentado seguir con su vida a pesar de todo. Silvestre era un hombre de familia, padre de 4, un hombre simple que creía que la fe y el trabajo duro podían vencer cualquier brujería. Él no había mirado las aguas del lago maldito, pero sus 2 hijos mayores, impulsados por la curiosidad adolescente, sí lo habían hecho. El mayor, que se llamaba Pedro, vio el rostro de un hombre viejo, un indigente de Morelia con la nariz rota. El menor, Juan, vio la cara de una mujer, una beata de mediana edad, con una expresión de perpetua culpa. Silvestre, el padre, comenzó a presenciar la lucha. Pedro, el adolescente fuerte y rebelde, comenzó a andar encorvado, arrastrando los pies como si estuviera ebrio, y tenía una tos seca y crónica que no era de él. Juan, el pequeño, se volvió obsesivamente limpio. Dejó de jugar en el lodo, se lavaba las manos hasta que le sangraban y pasaba horas de rodillas, susurrando oraciones que no conocía, con una expresión de pánico mudo en sus ojos, los mismos ojos que habían visto el rostro de la mujer culpable. Silvestre, en su desesperación, hizo lo único que le quedaba: mirar el lago. No para rogar, sino para enfrentarse. Se paró en la orilla a medianoche, sin miedo al castigo que vendría. Miró fijamente. Buscó la cara de la muerte, la del indigente, la de la beata. Buscó la cara del hombre de la barbilla partida. Pero lo que Silvestre vio lo paralizó de una manera que la muerte nunca podría lograr. Al principio solo vio su propio rostro, el de Silvestre, su bigote, sus arrugas de sol, su gorra de lana. Vio su rostro, pero detrás de su propio reflejo, proyectándose desde una capa inferior del agua como una sombra pegada al cristal, vio otros 2 rostros. Y esos 2 rostros eran los de sus hijos, Pedro y Juan, pero sus reflejos estaban gritando. Eran reflejos distorsionados, con bocas abiertas en un alarido mudo, sus propios rostros juveniles y correctos, pero atrapados bajo la superficie. Silvestre comprendió en ese instante, bajo la luz cruel de la luna llena de Michoacán. El lago no devolvía rostros equivocados. Devolvía los rostros de aquellos que había robado, atrapándolos y dejándolos como un eco silencioso, mientras que la cara correcta era puesta en circulación, usada como un billete falso. Elías no se convirtió en el hombre de la barbilla partida. El hombre de la barbilla partida se puso la cara de Elías como un traje, y los verdaderos Pedro y Juan estaban gritando, atrapados, congelados en un espejo de agua que guardaba las identidades robadas como trofeos sumergidos. Silvestre corrió a casa, sabiendo que los niños que abrazaba ya no eran sus hijos. Eran solo los huéspedes de sus cuerpos, y él, Silvestre, seguía siendo Silvestre. Por ahora, porque al mirar el lago, su propio reflejo se había quedado demasiado tiempo, y esa noche, cuando fue a su cama, sintió el frío lento en su propia barbilla. Cuando te acerques a un espejo, recuerda que lo más terrible no es ver algo que no eres. Lo terrible es que aquello que ves siempre ha estado ahí.
esperando el momento exacto en que tu mente se distraiga para deslizarse por debajo de tu piel. Y en la oscuridad absoluta, justo antes de cerrar los ojos, no te preguntes si hay alguien mirándote. Pregúntate, ¿con qué cara me está mirando? ¿Alguna vez te has preguntado cuánto tiempo te queda de ser tú mismo? No hablo de la muerte biológica, que es un proceso frío y ajeno, sino de ese silencio lento que se instala cuando la mente, tu única certeza, comienza a traicionarte. Ese es el verdadero terror. Si has llegado hasta esta tercera y última parte, significa que ya te has permitido sentarte en la oscuridad conmigo, que has bajado la guardia y que tal vez una pequeña semilla de duda ha comenzado a germinar justo detrás de tus ojos. Mantente aquí, porque lo que sucedió esa noche de 1909 en Michoacán no es historia antigua, es la historia de una sustitución perfecta que bien podría estar ocurriendo ahora mismo, en la casa de al lado, o, si eres lo suficientemente desafortunado, justo dentro de tu propio espejo. Si esto te incomoda, es una buena señal, porque significa que todavía conservas algo de tu identidad original. Permanece en esta sintonía hasta el final, y si este escalofrío te acompaña, no olvides dejar tu marca como un pacto silencioso de que esto que te cuento, aunque prohibido, debe ser escuchado. Ezequiel no había dormido en 3 días. Sus ojos, antes el color cálido de la tierra mojada, se habían vuelto acuosos y enrojecidos, incapaces de distinguir entre la realidad de la cabaña, el polvo suspendido en el aire y las apariciones fantasmales que se deslizaban por los perímetros de su visión. Su miedo ya no era la sorpresa de ver un rostro ajeno en el agua. Su miedo era la familiaridad con la que ese rostro ajeno se ajustaba a los contornos de su cráneo, la forma en que los labios del reflejo se movían, anticipando su propio murmullo. Había llegado a la conclusión, aterradora y lógica, de que el lago no solo reflejaba identidades equivocadas, sino que las estaba almacenando, reteniendo, como una bodega cósmica esperando el momento justo para el trueque. Y el momento había llegado. La noche que eligió para regresar era la más densa y húmeda de aquel verano. El aire olía a moho y a algo metálico, como sangre seca. La luna estaba oculta, no por nubes, sino por una negrura absoluta que parecía beberse toda la luz. Caminó con la lentitud de quien va a su propia ejecución, sin la prisa de la desesperación, sino con la resignación de saber que su batalla contra lo imposible había terminado. Su esposa, Elvira, había dejado de hablarle 2 días antes. Ella lo veía, le servía el café, pero su mirada ya no lo reconocía. No era hostilidad, sino la mirada vacía que se le dedica a un objeto, a una silla, a una presencia que debería estar, pero cuya esencia ya se ha esfumado. Ella ya estaba viendo la cara equivocada. Al llegar a la orilla, la escena era diferente. No había niebla flotando sobre el agua como otras veces. El lago de Pátzcuaro, en esa pequeña y olvidada entrada, era un espejo perfecto, liso y tan quieto que no se distinguía dónde terminaba el horizonte y dónde comenzaba el líquido. No reflejaba las estrellas, porque no había ninguna visible. Solo reflejaba la oscuridad, una negrura tan profunda que parecía tener peso. Ezequiel se arrodilló, con el corazón golpeándole contra las costillas con la fuerza de un animal atrapado. Esta vez no se acercó por curiosidad, se acercó por necesidad de confrontación. Había un rostro en particular que lo había atormentado durante horas. Un hombre de mejillas hundidas, ojos fríos y una cicatriz sobre la ceja izquierda. No era su rostro, pero cada vez que se miraba en un trozo de vidrio o en una cuchara pulida, esa cicatriz se hacía más nítida, como si estuviera siendo grabada en su piel desde dentro. Se inclinó
dudando apenas un instante, sintiendo el frío rancio de la tierra bajo sus rodillas. Cuando sus ojos se encontraron con la superficie del agua, el impacto no fue visual, sino auditivo. Escuchó un susurro, no un murmullo del viento o de las hojas, sino un sonido gutural, como si 1000 personas estuvieran exhalando a la vez, justo debajo de la superficie. Y luego vio el rostro. No era el rostro del hombre de la cicatriz, no era el rostro de Elvira, era una masa borrosa de todas las caras que el lago había mostrado, girando y fundiéndose en un torbellino lento y viscoso. Eran hombres, mujeres, niños, ancianos, rostros de 1909, de 1809, y lo que era infinitamente más aterrador, rostros que parecían haber sido tomados de un futuro que Ezequiel nunca vería. La superficie del agua dejó de ser agua, parecía gelatina oscura, y de esa gelatina la masa de rostros comenzó a estirarse, a concentrarse, a compactarse, hasta que formó una única figura, grotesca en su perfección. Era Ezequiel. Pero era la versión más fría, vacía y calculadora de Ezequiel que pudo haber existido. La criatura en el agua tenía sus mismos rasgos, la misma barba de 3 días, el mismo lunar en el cuello, pero sus ojos eran 2 pozos de agua estancada, y entonces el rostro del lago habló. Pero no habló con palabras que entraran por los oídos. Habló directamente dentro de la mente de Ezequiel, con una voz que era la suya, pero despojada de toda emoción, de todo recuerdo, de todo miedo. Una voz puramente funcional. Has tardado en llegar. Me has hecho esperar mucho tiempo. Ezequiel quiso gritar, pero su garganta se había cerrado. No había forma de describir el terror de ser confrontado por la versión de uno mismo que nunca debió existir, la versión que carece de alma, pero que tiene sed de vida. El reflejo no se quedó quieto, comenzó a ascender. Fue un proceso lento, antinatural, como ver el nacimiento de un objeto sólido a partir de un líquido viscoso. El agua se pegaba a su rostro, pero el rostro se separaba del agua. Las manos del reflejo, manos idénticas a las de Ezequiel, con el anillo de matrimonio ligeramente desgastado, salieron del espejo acuático. No estaban mojadas, estaban secas, tibias, y se extendieron hacia él. Ezequiel comprendió. El lago no era un espejo, era un umbral. Y el reflejo no era un fantasma, sino una entidad parasitaria esperando la oportunidad de robar una vida corpórea. Cada persona que se había acercado al lago, cada rostro que había sido devuelto equivocado, era una advertencia de la larga fila de suplantadores que esperaban su turno. El reflejo, su impostor, terminó de salir del agua con un sonido húmedo, como si se estuviera desprendiendo una piel vieja. Se puso de pie. Era más alto que Ezequiel, o tal vez era la postura, la arrogancia silenciosa de quien sabe que ha ganado sin pelear. Ezequiel, paralizado por la visión, solo pudo ver una cosa con claridad: la cicatriz sobre la ceja izquierda que había visto en sus sueños y reflejos intermitentes. Estaba allí, justo donde la había visto, en el rostro de su doble. Pero cuando el doble movió la mano para tocarla, Ezequiel entendió que esa cicatriz no era una herida antigua, sino la marca del cambio, el punto de sutura donde lo irreal se había adherido a la carne. Tu miedo es mi alimento, tus recuerdos son mi ancla. Gracias por mantener el cuerpo caliente, susurró el doble. Y esta vez la voz era indistinguible de la de Ezequiel. La criatura avanzó un paso. Ezequiel, en un último acto desesperado de conservación, trató de retroceder, de levantarse, de huir. Pero ya era demasiado tarde. El terror no lo había inmovilizado. El impostor lo había inmovilizado. Las manos secas y tibias se posaron sobre los hombros de Ezequiel. No lo empujaron ni lo jalaron. Simplemente se fusionaron.
Lo que sucedió en los siguientes segundos no fue violencia física, sino una implosión de la identidad. Ezequiel sintió que sus pensamientos se aceleraban a una velocidad vertiginosa, como páginas de un libro siendo arrancadas. Sintió la memoria de su madre, de su primer beso, del olor de la tierra después de la lluvia, siendo succionadas, no robadas, sino transferidas a otro recipiente. Cayó de rodillas, con el rostro a pocos centímetros del agua. El dolor no era muscular, era existencial. Era el dolor de saber que toda su vida, toda su lucha, se convertiría en el combustible para la vida vacía de otro. Mientras se hundía, mientras sentía el frío final de la noche de Michoacán, Ezequiel tuvo una última visión, la más clara de todas. Se vio a sí mismo, pero al revés, atrapado en la superficie oscura del lago. Era él, el verdadero Ezequiel, ahora la nueva entidad, la nueva espera. Su rostro, bañado por la oscuridad, se deformó en el terror puro. Ahora, él era el reflejo. El lago se había quedado con su rostro, su esencia, y había liberado al impostor. Hubo un último gorgoteo en el agua, y luego un silencio absoluto. El hombre que se levantó de la orilla no se llamaba Ezequiel. Era el vacío. Era el recién nacido. Sacudió un poco de lodo de sus rodillas con un gesto despreocupado y comenzó a caminar de regreso a la cabaña. Su andar era idéntico, su silueta perfecta. El horror de la conclusión es este, amigo mío. El impostor regresó a la vida de Ezequiel sin que nadie lo notara. Cuando entró a la cabaña, Elvira, la esposa, estaba tejiendo junto al fuego agonizante. Ella levantó la vista. Sus ojos no mostraron la sorpresa que habrían mostrado ante el verdadero Ezequiel, el que estaba roto por el miedo y la vigilia. Ella vio al hombre que había esperado. Ya era hora. El café está frío, dijo Elvira con el tono normal, mundano, de una esposa que reprocha a su marido. El impostor sonrió, una sonrisa que era casi la de Ezequiel, pero que carecía del ligero temblor en el labio inferior que siempre tenía el verdadero hombre. «Ya volví, mujer», dijo, y su voz era cálida, segura, sin el tono paranoico que había plagado a Ezequiel durante semanas. Y así fue. La vida continuó. Nadie en el pequeño pueblo de Michoacán notó la diferencia, porque la diferencia era demasiado sutil para el ojo superficial. El impostor se comportaba de manera impecable. Recordaba los nombres de los vecinos, los detalles de las cosechas, la forma en que Elvira prefería el pan. Tenía la memoria de Ezequiel, sí, pero no el sentimiento detrás de la memoria. Se convirtió en un hombre más eficiente, más tranquilo, menos propenso a las preocupaciones humanas. Su cariño por Elvira era una rutina bien ejecutada, no un amor desesperado. Su vida se volvió una simulación perfecta, una obra de teatro sin audiencia, donde el actor principal era, en esencia, un vacío. Este es el verdadero terror del lago de Michoacán. No te mata, te reemplaza. Y ahora, la pregunta que te obliga a voltear a tu alrededor, la que te mantiene despierto en la madrugada. ¿Cómo sabes que la persona que ves a tu lado, durmiendo pacíficamente, la persona que te conoce íntimamente, que toca tu rostro, que te prepara tu café, es realmente quien dice ser? Si el lago pudo realizar un intercambio tan limpio en 1909, en la oscuridad, en el silencio, ¿qué lo detiene ahora? Tal vez la persona que te mira no es el ser humano que amas, sino un reflejo mejorado, una cáscara que ha aprendido tus tics, tus frases, tu forma de respirar en la noche. Tal vez la única forma de saberlo es buscar esa pequeña imperfección, ese temblor en el labio, esa chispa de miedo que nos hace humanos. Si ya no está, si solo hay una calma perfecta y sin fisuras, entonces ya lo has perdido. Y si tú eres el que se ha despertado últimamente sintiendo una calma excesiva, una extraña eficiencia en tus tareas diarias,
una desconexión inquietante con tus propios recuerdos. Si sientes que el mundo es un escenario y tú eres un actor que acaba de memorizar su papel, entonces, escucha bien, mira tu reflejo con detenimiento ahora mismo. En este silencio, busca cualquier anomalía, una sombra que no existía, un gesto más frío, un brillo en los ojos que no es tuyo. Si encuentras algo, no lo enfrentes, porque el impostor ya ha ganado la partida. Esta historia terminó hace más de 100 años en Michoacán, pero los ecos de ese lago siguen resonando en el mundo. La necesidad de existir, la sed de corporeidad que tienen esas entidades no ha desaparecido. Siguen esperando su oportunidad, esperando que te inclines demasiado sobre el espejo, que te distraigas en la noche, que el dolor o el cansancio te hagan bajar la guardia. Si este relato te ha hecho sentir la extraña presencia del frío en tu cuello, o si has notado que las fotos de tus seres queridos parecen mostrar una versión ligeramente ajena de ellos, entonces te invito a compartir esta historia con alguien que crees, que no debería verla solo. Es importante que estas historias existan, que se hable de ellas, porque la conciencia es el único muro que tenemos contra lo que el lago desató. Y si te atreves, si te sientes lo suficientemente valiente, dime si tú también sientes que alguien te observa, que la identidad no es tan fija como creíamos. Comenta una sola palabra. No estoy solo. Porque la verdad de Ezequiel, la verdad que quedó atrapada en el agua oscura, es que en algún lugar alguien lleva tu rostro, usa tu nombre y espera pacientemente el momento de entrar por la puerta. Y puede que ya haya entrado. Mira tu mano, es realmente la tuya.